a mí, vuelve a mí. Tengo miedo. No me quiero quedar aquí. Llévame contigo. Sí, lo voy a hacer. Pero todavía no puedo. Esas son las órdenes del juez. Pero pronto vas a volver a casa con nosotros. No olvides algo, Juan. Tú eres un Cepeda. Quieres mucho a tu tío Santiago, ¿verdad? Sí. Ey, tranquilo, ¿te gustaría que te volviera a llevar al mar? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces protégelo de Nuria. Ella le quiere hacer mal a tu tío. Y no conviene que ellos estén juntos. Nuria no quiere que vuelvas a vernos. Ni a mí, ni a tu mami Amelia, ni a tu tío. Y a mi abuelo y a mi prima Cassandra también. A nadie. Juan, Nuria te va a querer separar de todos. Yo no sé de qué es capaz para conseguirlo. Vas a volver. Cuando no estaba conmigo me preguntaba que si la persona que lo tuviera lo tenía bien. Me daba miedo que le fueran a hacer algún daño. Qué ironía, ¿no? Su propia mamá le está haciendo daño, le está quitando su paz. Te lo tienes que ganar. Igual que lo hizo yo. Cuando lo conocí, era calladito. No se abría con nadie. Me le fui acercando poco a poco, con paciencia, sin presionarlo. Marta, reacciona, por favor. Marta, reacciona. Cálmate. Aunque te duela, ahora eres una desconocida para él. Yo sé. Tienes que empezar de cero. Tú no tienes idea de todo lo que daría por regresar al tiempo. Por estar volver. ¿No me quieren preguntar cómo veo al niño? ¿No? ¿Se los digo yo entonces? Pues lo veo mal. ¿Y sabes qué? Yo no sé de dónde sacamos las fuerzas, tú y yo, para largarnos de aquí y dejarlo en una casa donde él no quiere estar. Porque nos podemos quedar callados los tres, ¿eh? Pero sabemos perfectamente lo que el niño quiere y lo que el niño necesita. Y lo que él quiere es estar en su casa con su familia, porque para él nosotros somos su familia. ¿Y tú, Nuria? Tú que verdaderamente sí lo eres. Estás lastimando al niño. Tú estás matando a tu propio hijo. Ya, Braulio, ya. Dale tiempo. Siéntate ahí. Abuela, Mejor. ¿qué le pasó? No se siente bien, se desmayó. Llama al doctor y dile que venga lo más pronto posible. Marta, ¿te Desde sientes hace mejor? ratito que volvió está muy rara. ¿A dónde fue? ¿No me quiso decir? ¿Doctor? Sí, soy la nieta de Marta Cepeda. Mi abuela se siente muy mal. ¿Qué? Yo creo que Gracias. mejor te llevo a la habitación, ¿eh? Por favor, ayúdeme a subirla a su habitación. Vamos. Ahí. Con cuidado. No sé qué hacer ya para ayudar a Nuria, Chema. Me duele verla así, ¿sabes? Me duele demasiado. No sé qué hacer para que el niño la recuerde ya. Pues no hay otra más que paciencia. Y mira que sé de lo que estoy hablando. Mira, lo bueno es que ya está el chamaco aquí, ya apareció. Nos vamos, Santiago. Tenemos una conversación pendiente. ¿Es en serio, Santiago? ¿En verdad vas a seguir con eso? ¿En verdad prefieres estarle haciendo caso a las mentiras y a las idioteces del tigre que estar preocupado por la situación que está viviendo tu hermano con su propio hijo? ¿Sabes qué? Si me vas a acusar de algo, hazlo bien y hazlo de una vez. Mami, ya, por favor, no te culpes.
Andresito está bien, fue un accidente y gracias a Dios no pasó a mayores. Sí, lo que tenemos que tener es un poquito más de cuidado con el niño. Y tranquila, mi vida, si ya se resolvió, tranquila. Es que ustedes no me entienden. No entienden qué fue lo que pasó. Por mi culpa, Nuria volvió a sentir lo que es perder a su hijo por segunda vez. Por mi culpa. Braulio la está acusando de irresponsable. Y la amenazó y le dijo que va a ir a decirle al juez no sé cuántas cosas. ¿Ven como si pasa Ya, algo? mami. Braulio siempre va a encontrar la excusa para hacerle daño a Nuria. Ya sabes cómo es. A mí esto... Chalo, por favor. Vamos a hablar. ¿Qué quieres, Eugenia? Entiende que yo no quiero hablar contigo. Oye, corazón, espérate. ¿Por qué le hablas así? Ya les digo, ¿por qué terminamos? Eugenia y Carmen andan. Tu hija me bajó a mi novia. ¿Qué? No, aquí nadie le bajó nada a nadie. Tranquilízate. Ay, las vi casi besándose. Cuéntales. Diles, a ver. Ray, yo no quería que te enteraras así. Perdón. Aquella que se cayó. ¿Andan o qué? No lo sé, Ray. No lo sé. Aparte de sus medicinas de la presión, ¿necesita algún otro tipo de cuidado, doctor? Evitar las emociones fuertes. Con eso va a estar bien. Entiendo. Marta, sé que te han pasado muchas cosas, pero tienes que cuidarte. Sí, ya sé. Gracias por venir. Cualquier cosa me llamas. Con permiso. Propio. Muchas gracias. Marta, ¿por qué estabas en el cuarto del tigre? No deberías volver a entrar allí. Tranquila, tranquila, no me digas nada. No quiero que te angusties. Es más, quiero que te relajes y te voy a dejar para que descanses. Si necesitas algo, me llamas. No te vayas, por favor, no. Es que descubrí algo espantoso, Mariano. Fui a ver a Isidro. Marta, te pedí que no lo hicieras, por favor. Es que dijo cosas espantosas contra Braulio, contra Liana. Yo no le quería creer, pero... Mira, entré a su cuarto por... Esta carta. Es una carta de renuncia que Roberto le exigió a Liana. Isidro me dijo dónde estaba en su cuarto y por eso estaba ahí. Aquí está, la encontré. Pero no entiendo qué significa esto. Ve la fecha. Liana le pide perdón a Roberto. ¿Por qué? ¿Ya viste la fecha? Ese día Roberto se puso mal. El tigre me dijo que Liana y Braulio provocaron el atentado donde se murió Alicia. También ellos dos dejaron que Santiago se fuera a la cárcel cuando ya sabían que era inocente. No, eso no puede ser cierto. Marta, no le puedes creer a ese hombre. ¿Cómo iba Braulio a acusar a Santiago, su propio hermano? No sé. Pero Isidro también me dijo que Roberto se murió por culpa de su propio hijo, por Braulio. Porque Roberto descubrió la verdad. Pero su corazón estaba débil y no aguantó. No, eso no tiene sentido, Marta. Además, esta carta no prueba nada. Sí. Mi hijo no es perfecto. Ha hecho cosas muy malas. Se ha equivocado mucho. Tiene muchos defectos. Pero esto... Por favor, Marta. No dejes que el desgraciado de Isidro te llene la cabeza de fantasma. No, por favor, Marta. ¿Conociste a mi padre, sí o no, tía? Rufina estaba muy mal. Todo por culpa del desgraciado de Roberto Cepeda. No podía ni pararse de la cama. Tomaba pastillas para poder dormir. Mi papá era otro hombre, un velador de la compañía. ¿Lo conociste? Mi hermana estaba muy mal porque le creyó a Roberto que iban a tener una vida juntos. Pero él nunca dejó a su mujer. ¡Mientes!
Le mintió, tía. Tú tienes que vengarte de los Cepeda, Isidro. Ellos son malos. Ellos la mataron. Tu mamá no le prendió fuego a la casa. Los bomberos mintieron. ¿Qué? Los bomberos dijeron que fue ella la que prendió la casa. Todo este tiempo tú lo supiste y me hiciste creer una historia que no era cierta. Que no. Mi hermana no estaba loca. Mi hermana no se suicidó ni trató de matarte. No. Los bomberos mintieron. Que no fue ella. ¡No fue ella! ¡No lo fue! Perdí mi vida entera persiguiendo un fantasma. Cepeda. Ey, ¿sí sabes que no te debiste haber salido de la pensión sin permiso? Allá afuera hay gente muy mala. Vale. ¿Me entendiste? Ya sé qué voy a hacer. Te voy a traer un vaso de leche con chocolate para que duermas bien. ¿Con eso no voy a tener pesadillas? No, hombre, vas a dormir como un oso. Además, si tú llegaras a tener pesadillas, yo voy a estar aquí al lado echándote un ojo. Siempre voy a estar para ti, para cuidarte. Haría lo que fuera por ti. ¿En serio harías cualquier cosa por mí? Cualquier cosa, mi amor. Cualquier cosa que se te pase por la cabeza, haría por ti. Eres lo más importante que tengo, papi. Entonces regrésame con mi mami Amelia. Ya sé que me salvaste de ese hombre malo. Pero yo solamente me quería ir a mi casa. Si no me hubiera separado de mi mami Amelia, no me hubiera escapado. Chema, el tigre no fue directo conmigo, pero me quiso dar a entender que Braulio tuvo que ver con la muerte de mi padre. Por Dios, ya te he dicho que no puedes confiar en ese tipo. No, ni tampoco en Braulio. Incluso el sapo Fernández me dijo que se había asociado con él. Entonces, ¿tú piensas de verdad que tu hermano puede ser un asesino? Es Alberto. Alberto. Tengo buenas noticias. El tigre confesó haber matado a Aida y también a Rosendo. ¿Rosendo? Sí, confesó que mató a Rosendo y que plantó el arma en casa de Violeta. Qué buen hombre. Es una gran noticia. Gracias por todo. ¿Qué pasó, Santiago? El tigre confesó haber matado a Rosendo. ¿Eso quiere decir que podemos sacar a mi hija de la cárcel? Sí, hombre. Gracias. Y es que te lo digo en serio, Amelia, ¿eh? Nuria es una verdadera inepta. Y encima tú, mandándome a tu abogadete para lo del divorcio. Sabes perfectamente que no lo voy a firmar porque no te puedes ir con el maestro ese. No empieces. No tengo ánimos de discutir. ¿No te bastó con todo lo que pasó hoy? No me bastó. Precisamente por eso, mañana mismo voy a ir con el juez. Le voy a contar lo que pasó. Juan no puede estar con Nuria, ¿eh? Y eso va a suceder. Nos lo van a devolver. Y cuando eso pase, tiene que ver a sus padres juntos, unidos. Así es que olvídate del divorcio. No uses a Andrés para retenerme. Me voy a divorciar, te guste o no. Ay. ¿O le vas a hablar mal de mí, como seguramente le estuviste hablando mal de Nuria? ¿Qué? Esos son inventos de Nuria. ¿Y sabes por qué, no? Porque quiere justificar que Juan la detesta. No dudaría que lo hayas hecho. Una vez me amenazaste con ponerlo en mi contra si nos divorciábamos. Es más, le contaste que yo tenía una relación con Diego. Braulio, que estemos divorciados no impide que los dos podamos seguir siendo parte de la vida de Andrés. ¿Y sabes qué? Dudo que el juez no lo regrese. Aunque no quieras reconocerlo, los dos sabemos perfectamente que Nuria no es una mala madre. A ver. El juez solamente no nos lo va a regresar si sabe que tú y yo no estamos juntos. Amelia, por favor. Es que tenemos que estar unidos, intentarlo, volver a ser la familia que fuimos antes. No sé, cuando Juanito llegó a nuestras vidas. La familia, además, de la que mi papá se sentiría orgulloso. ¿Por eso lo haces? ¿Porque quieres competir con el recuerdo de tu padre? Roberto se sentiría orgulloso de ti si hicieras las cosas bien. Menos mal que llegaron.
Mi abuela se puso muy mal. Ya el doctor vino y la revisó, pero creo que sería bueno que vayas a verla. Adoro a mi hijo, pero yo necesito saber la verdad, llegar al fondo de todo esto y tengo que saber si lo que Isidro dijo es cierto o no. La única verdad aquí es que ese tipo mató a Aida. No sigas angustiándote, Marta. No quiero que vuelvas a ponerte mal. Tengo que dar con Fabián Cortés porque solamente él puede confirmar si es cierto que Braulio y Liana son los responsables de ese atentado. Por supuesto que no lo planearon, Marta. Pero si esto te hace estar tranquila, muy bien. Yo voy a ayudarte a encontrarlo, no te preocupes. Por favor, sí, ayúdame, te lo suplico. Mamá. Mamá. Me dijo Cassandra que te pusiste mal. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Ya está listo mi encargo? Perfecto. Recuerden que tienen que hacerlo bien. Que parezca que fue un suicidio. Gracias. ¿Te vas? Sí. Me agota tener que eliminar tantas plagas. ¿Qué, me van a trasladar o qué? Pero antes quiero que le diga a su superior que quiero cambiar mi confesión. Porque yo no maté a Aida ni a Rosendo. Fue Liana que lo hizo y la voy a hundir. La voy a hundir. ¿Qué? ¿Eh?